Segunda de Corintios. Es una carta, es una epístola. Segunda de Corintios. ¿Estamos? Capítulo 12. Versículo 1 al 12. ¿Listos? Póngase de pie porque así se me fluye. No soy religioso, no soy realista. Ponte de pie. Ven. Y así vamos a fluir más. Yo quiero que haga podemos decir, esta mecánica. Vamos a respirar. 1, 2, y sácalo por la boca. Todo lo que respire a la vida. Ok, empezamos con 12:1. Después nos vamos al 2 hasta llegar al 12. Amén. Gloria a Dios. Dice así, en el nombre de Jesús, esta es palabra de Dios. Ciertamente no me podría olvidar, pero me metí a las visiones y a las revelaciones del Señor. Vamos al versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3. El 12:3. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Versículo 4. Que fue arrebatado. Ahora sí, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Oye de mí. 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, a quien me aborrecías, para que no me enaltezca sobremanera. 8. Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que le quite de mí. 9. Y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la divinidad, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis divinidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las divinidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo creo que lo dejamos ahí y los dos los dejamos hasta el final. Amén. Vamos a regresarnos al versículo 12:1. Amén. El tema se llama ¿cuál era la divinidad de Pablo? Sí, ¿cuál era la divinidad de Pablo? Ahí puede sentarse. El tópico se llama ¿cuál era la divinidad? A manera de preguntar, ¿cuál era la divinidad de Pablo? Y vamos a hacer historia. Sí, porque vamos a terminar con la divinidad de nosotros. Amén, estamos aquí. Amén. Estamos aquí. Amén. No se me distraigan. Ninguno lo quiero ver hasta el final. Por favor. Ok. Se cree que los grandes eruditos y los grandes hombres teólogos, no los hombres de revelación, teólogos en conocimiento y posiblemente en sabiduría, pero en que en revelación, posiblemente algunos. Porque el libro que se llama la Biblia
se obtiene a través de sabiduría, revelación, conocimiento en él. Pero algo quiero decirles, que el hombre más sabio, ¿sí?, de todos los hombres del Nuevo Testamento, y su carácter era polémico. Un hombre fuerte que soportó todo lo que Dios le permitió. Porque Dios sabe que Dios nos va a dar algo conforme a lo que tú tienes en fe. No te va a dar algo que no puedes cargar. Un hombre que, así como fue tremendo para los cristianos matarlos, no los mató directamente, pero los mandó a matar. ¿Cómo se llama eso cuando una autoridad máxima dijo no lo mates, pero yo te digo que lo mates? No lo voy a matar yo, pero yo quiero que lo mates. ¿Cómo se llama eso? Autor intelectual. Autor intelectual. Intelectual. Ese Pablo fue intelectual. Un hombre que mató intelectualmente. De esa manera mató, ¿sí?, porque dio órdenes. Y a lo mejor otras pudo ser como lo hizo con Esteban y otros más. Pero era un hombre de la tribu de Benjamín, aunque se dice que era chaparrito y una nariz aguileña. Pero un hombre con revelación, un hombre con mucha sabiduría, con mucha revelación y sobre todo con una unción tremenda de Dios. Así que era un hombre de oración, hombre de ayuno, un hombre de guerra, porque fue el primer David. Eran guerreros totalmente literales de ambos, sí, aunque respaldados por Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Respaldados por Dios. Pero y nosotros, si nos ponemos a ver los tiempos, inocencia, conciencia, mover humano, ley, y hasta hoy gracia. ¿Dónde nace la gracia? La gracia nace primeramente cuando Jesús muere y se convierte en Jesucristo, muere, y ahí nace la gracia. Hasta el día de hoy estamos bajo esa dispensación que se llama la gracia. Y tenemos que saberlo, tenemos que pasar por el kinder, como en la velada, que a veces no entendemos bien el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como siempre he dicho, que siempre Jesús decía, las obras que yo no las hago de sí mismo, sino de aquel que me envió. Y yo se lo voy a soltar una vez. La revelación es que lo decía siempre para glorificarse, no a él mismo, sino a Dios, pero era con el fin de darle siempre la gloria de nosotros a Dios. ¿Y quién sanó? Y tú te quedas callado. El que siempre sana es Cristo, ¿sí? Entonces, Él era el Padre, Él era el Hijo y Él era el Espíritu Santo. Así que era en sí mismo, pero siempre fue para enseñarnos a nosotros que la gloria es para el Rey de Reyes y el Señor del Señor. Y así como eso hay mucho misterio. Pero continuamos con el apóstol Pablo. Sí, fue el hombre, uno de los hombres más sabios, uno de los hombres con mucha sabiduría, sí, con mucha revelación y sobre todo con una unción tremenda, porque llegó a restar hasta muertos. ¿Estamos aquí? Amén. Y fue el hombre que escribió más cartas hasta la fecha. 13 cartas del Nuevo Testamento. No ha habido otro hombre como él en esa área. ¿Estamos aquí? Y hoy vamos a hablar un poquito de su vida. Un poquito de su vida. Amén. Para llevarlo ahora hasta nuestros días, el día de hoy. Antes de tiempo. ¿Estamos aquí? Esperemos que usted esté relajado, se embarace totalmente de Jesucristo. Amén. Ok, empezamos. ¿Sí? Y cuando dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es de entender que este hombre tuvo muchas visiones y muchas revelaciones. Fue uno de los hombres y que se han levantado, como en su tiempo se levantaron muchos apóstoles, y que no lo querían como diciendo, no lo querían como aceptar como el apóstol a los gentiles hasta el día de hoy. Y por eso tenía que a veces decir, y siempre decían, hombre tan valiente
no cobarde, siempre fue valiente, ¿sí? Y pase lo que pase, Dios le ponía siempre muchas cosas y vencía, ¿verdad? Porque era un hombre muy fuerte, un hombre templado, un hombre con convicción. Así como tenía convicción en la ley, así llegó a tener una convicción fuerte de Dios hasta el día de hoy, por su palabra. Vamos aquí. Entonces él habla de la revelación efectiva. Vamos al versículo 2 y después me voy a hacer un resumen de eso porque esto es muy largo para explicarlo, pero vamos a resumirlo a lo que quiero llevar. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, pero tiene un paréntesis. Si en el cuerpo no lo sé, ahí me gusta eso. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Así que tenemos un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. Amén. Amén. Y aquí me voy a resumir un poquito. ¿Sí? Aquí me voy a resumir un poquito donde dice él estas palabras. Dice, donde al hombre no le he dado palabras, al hombre no le he dado palabra de parte de Dios, como yo se la di a Pablo. Pero a mí, dijo Pablo, a lo mejor lo dijo con orgullo, con vanagloria, con soberbia, sí, pero a mí se me fue dado. ¡Wow! Pero a mí se me fue dado. A ningún hombre, yo entender, solamente a mí se me fue dado que palabras inefables, que son palabras que al hombre no las entiende y que solamente por la misericordia yo las entendí. ¡Wow! Esto está tremendo. Amén. El único hombre que llegó al tercer cielo para platicar con Dios, se cree que lo tuvo que tener un cuerpo que glorificado para poder platicar con Dios. Wow. Este Dios es soberano. Conmigo, Dios es soberano. Y al que quiere lo bendice como él quiere. Lo puede convertir en un cuerpo glorificado porque a mí me place, dice el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y la honra, la gloria, la alabanza es para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Cristo vive y viene. Yo quiero, dijo el Señor, que conoce la historia, no te llevo a la Biblia, te llevo solamente a algo que ustedes ya conocen. Pues le dijo Pedro, y empezaron a hablar entre sí Pablo y los discípulos y más tarde los apóstoles. Yo quiero estar ahí cerquita de ti. Dijo, al que yo quiero, ese va a estar cerca de mí. Así que el que quiere ser, así hablando naturalmente, el que quiere ser grande, que se haga chiquito. A ver, que sea humilde, sencillo, porque yo lo voy a hacer como yo quiero. A mí me place, a mí a Juan, y tú cállate. Y tú cállate, porque yo sé lo que voy a hacer. Yo soy soberano y al que me gusta, lo voy a poner cerquita de mí. Así que cállate, Pablo, cállate, Pedro, no te llames. También tú. También tú, porque es que yo no mucho, por eso siento que yo voy a estar más cerca de ti. Dijo, y si no hay nada, pero aquí me conviene, y no me conviene, yo quiero que Juan, que es el que está más frío, ese lo va a hacer más caliente y lo va a acercar más de él, cerquita de mí. ¿Qué te parece? Porque el Señor hace lo que Él quiere, y Él, lo que Él quiere, se te recuerda. Así que tú cállate, ¿cómo te llamas? A veces queremos como que mandar al Señor. Él llegó y de la noche a la mañana ya le dio una residencia, ya le dio esto y el otro. Y yo he estado por años aquí. No tengo todavía. Entonces, ¿qué pasa? Si el siervo de Dios de este lugar me ha dicho que oración, que ayuno, usted ayude y ore. Y adelante. Amén. Amén. Pero tú, si quieres política de esto, tú cállate. Déjame a mí todas las cosas. Vamos aquí. Vamos al versículo 3. Y voy a parafrasearlo. Voy a brincar de cosas para llegar al meollo del asunto. Yo conozco a cada hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé.
Dios lo sabe. Dijo Pablo, yo no sé si estaba dormitando, si estaba, yo no sé, no lo entiendo hasta el día de hoy, pero dijo Pablo, yo no sé si estaba yo en un intervalo o estaba yo entre durmiendo, pero yo viajé, sea en el cuerpo del espíritu, a ti te digo, iglesia, dijo Pablo, yo viajé desde el cielo. Así que no te pongas a alegar si fue en el cuerpo, en el espíritu. Lo que quiero decirte es que yo viajé y estuve con el Señor hasta el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Pero ¿cómo? Alguien dirá, si Moisés ayunó 40 días, otros 40. Y tú, Pablo, puedes decir de Moisés, ¿cómo está eso? Si yo no viajé al tercer cielo, y él ayunó mucho, y oré mucho. Y fue el hombre que ayunó más, y el hombre que oró más. Bien, Moisés. Y es cierto que como profeta fue uno de los mejores profetas. Y como pastor fue un hombre que pastoreó una iglesia de 700,000 almas en el desierto. Amén. Algo así. El respeto. En el desierto. ¿Cómo estamos? Así que no fue profeta tan solo, fue un pastor. Aleluya. Gobernando. Aleluya. Poniendo jefes de miles y de millares, de 500, de 100, de 50. Y dijo, tú solamente las cosas más mayores. Lo demás pide cuenta. En el desierto. Así que la iglesia que tuvo Moisés en el desierto fue impresionante. Viendo el mar abierto, viendo aquella roca que tenía que salir agua, milagros impresionantes. Amén. Diciéndole a la roca, sal agua, y salió agua. Diciéndole que el pueblo de Israel necesitaba comer carne porque pidió carne. Dijo, también. La carne la comieron. Tomaron agua. Todo su ropa, su calzado no se hizo viejo. Aguantaron 40 años. Así que Dios es poderoso. Mi Dios que está aquí, diga conmigo, es poderoso, es sabio, es inteligente, es todo como Él quiere, como Él quiere. A veces nosotros queremos como hacerle preguntas al Señor, ¿y por qué Pedro? ¿Y por qué Juan? ¿Y por qué San Garnapio? ¿Y por qué Pifa? Es así. ¿Y yo que soy así? ¿Por qué no me bendices? Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Y si tú dices, yo quiero que así va a ser, y tú quiero que seas así, con oración, ayuno. Yo quiero, sí, porque así te he mandado y te voy a pedir que así es como me voy a glorificar en ti. Así que te vas a levantar así. Iglesia, Cristo viene. Somos diferentes. Los ministerios somos diferentes. Y según el carácter y según Dios, así es el ministerio. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Ok, vamos hacia adelante. Amén. Vamos al versículo 4 y vamos para entender este principio. Que fue arrebatado en el paraíso, es en el tercer cielo, paraíso del tercer cielo, donde yo palabras inefables que no le he dado al hombre, no haya a expresar. Sí, que no le puede dar Dios a ninguno de nosotros, eso entender. Pero a mí me plació, vuelvo a decir, que yo le hablara a Pablo y que le diera la sabiduría que nadie me llegó a tener, como la tuvo Pablo en el Nuevo Testamento. Así que de entender que lo tuvo que ser un cuerpo glorificado, porque ni Moisés que tenía, pero yo voy a ir con Moisés ahorita, y tuvo lo que no tuvo Pablo, lo tuvo Moisés, y lo que no tuvo Moisés, lo tuvo Pablo, porque son diferentes, y porque somos diferentes. Amén. Fíjate que Pablo fue al tercer cielo, donde vamos a ver que Moisés vio a Dios.
entender que Pablo vio a Dios, pero con otras palabras de la Biblia. Amén. Y tuvo diálogo. Tuvo diálogo, dice, a donde al hombre no le da lo que yo le di. Pero vamos ahora a Moisés, ¿qué le dio Dios? En la tierra. ¿Usted ha visto alguna vez a Dios? ¿Algún hombre de la Biblia vio a Dios? Pablo vio a Dios. Así como lo entendemos, entonces sí vio a Dios. Porque entonces, para dialogar, tuvo que ver. Pero vamos a ver a Moisés. ¿Qué le parece? Con otra manera, pero lo vio. Y lo vio. Cara a cara. Y si usted me dice, ¿a dónde está? Nadie ve a Dios. Así que de una manera tuvo que verlo. Y es un momento, un cuerpo glorificado. Porque ver a Dios ahorita, te mueres. Así de fácil. Si así, yo como hombre, quiero sentir tu presencia, yo nunca siento, yo siento la presencia, yo no quiero sentirla, hasta que yo por fin, yo creo que a la mejor la sentía, pero cuando no entendía, lo arrinconó y dijo ahora sí, y entonces lo estaba llamando, sintió la presencia. Oh Señor, ya, por favor. Estamos aquí. A veces no entendemos, pero son grados de presencia. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 37. Vamos a ver 34, perdón. 7 al 9, por favor. Música, maestro. 34, 7 al 9. Adelante. Nos vamos a la Biblia, estamos. Aleluya. Vamos a verlo. Bueno, dice que nunca se hizo viejo. Amén. Murió. Bueno, Dios nunca anteojos, ni nunca. La juventud nunca la perdió. Adelante. Dice la palabra de Dios, era Moisés de edad de 120 años, cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Bueno, ya tenemos ese, pero vamos a ver dónde dice que lo vio al Señor cara a cara. Amén. Entonces vamos a ver del 34:5 hasta el 9, donde dice que lo vio cara a cara. Amén. Vamos, me acompañan. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y enterrólo en el valle de tierra de Moab. Donde dice que lo vio cara a cara. ¿Ya vieron la cita? Ahí mismo está. Versículo 10. Vamos al versículo 10, por favor. Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. La vio. Ahí está. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Así que ese hombre en la Biblia, a entender que de una manera u otra, tuvo que tener un cuerpo glorificado por segundos o minutos, pero lo vio cara a cara. Y nosotros nos falta mucho. Y ese fue el hombre que tuvo más santidad. Hablando de los hombres de la Biblia, el hombre que tuvo más santidad y más oración, más ayuno, se llama Moisés. Así que fue un privilegio el que tuvo Moisés, pero también se metió con Dios como ningún otro hombre. 40, nosotros 40. Entonces, aquí lo vio cara a cara, así como el vio, cara a cara. Por eso dice, y vi al Señor, pero nada más no le vi su rostro. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy así es. Amén. Entonces vemos nosotros a un Pablo donde dialogó. Y sin duda alguna, porque esa es revelación, ahí vemos nosotros que la Biblia se escribe de una manera y se pronuncia de la otra, con sabiduría y sobre todo con revelación. ¿Qué revelación? Hemos hablado, es aquello que ha sido manifestado, de aquello que no era un día más que un misterio, pero salió a la luz y ahora se llama revelación, que puedo entender este misterio. Que Pablo llegó a tener ese misterio, entender que conoció a Dios, que lo vio cara a cara también, con otras palabras, pero de otra manera, amén, como Moisés, lo dice cara a cara, amén.
Vamos aquí. Acá. Gloria a Dios. Seguimos hacia adelante. Amén. Y cuando dijo Pablo, yo no sé, pero él se gloriaba de sí mismo. Amén. Aunque dijo como hombre, o sea, hablaba como hombre. ¿Por qué decía todas esas palabras? Porque había mucha política en Corintio. Corintio era una iglesia de muchos grupos, de muchos hechiceros. Y por eso Pablo dijo, también empezó a caminar Pablo. Dijo, que sí. Pues entonces se activaron los dones. Se activaron los dones de revelación, del poder de expresión. Porque así como había divinos, magos, hechiceros, brujos. Dijo, no, también Dios tiene poder. Y Dios actuó con los dones hasta el día de hoy. Entonces, Corintio era una iglesia totalmente muy terrible, ¿sí? Pero Dios se glorificó. Dios se glorificó y vamos a ver ahí. Vamos al versículo también 12:6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no seré insensato. Fíjate nada más, no seré insensato, sino sensato. Porque diría la verdad. Voy a hablar como diciendo que no le creían que Pablo había ido al tercer cielo. Eso de entender. Que había apóstoles, pero que en verdad la iglesia de Corintio era una iglesia política, una iglesia de problemas, de pleitos, de mucha hechicería y tanta cosa. Entonces, Pablo tenía que hablar de sí mismo, ya que no le habían creído que él había ido al tercer cielo. Y había un tiempo donde dijo, hay gente que sí se llama apóstol, que no lo es, son maestros, conscientes, hablan que son apóstoles, pero no son apóstoles. Pero yo sí soy Jesús. Yo sí soy. Y Dios me dio la revelación que es un apóstol. Entonces, todo está escondido ahí. No sería insensato, sino sensato, porque diría la verdad. Y dijo la verdad, dijo, a lo mejor es gloriarme, pero me voy a gloriar no porque yo quiero, de sí mismo y de mis debilidades. Es cierto que me antes el cielo, pero también es cierto que sufrí cosas. Vamos a ver, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Gloria a Dios. Entonces, yo te quiero dejar y yo voy a hacer un resumen más adelante. Ahí mismo están los versículos 23 en adelante, pero te lo dejo por el tiempo. Este hombre, después de ser llamado, ¿verdad?, a un ministerio apostólico a los gentiles, fue tan tremendo que todo lo que hay aquí en la tierra lo sufrió. Dijo, ¿quién lo ha sufrido? He sufrido por los gentiles, he sido arrastrado. Por los judíos, mi pueblo, 40 son menos uno también. Tanto los judíos como los gentiles me apedrearon, me golpearon, me dejaron yo muerto en alta mar, quedé perdido en alta mar. Va diciendo, náufrago, hambre, desnudez y todo. ¿Qué no sufrió Pablo? ¿Qué no sufrió Pablo? Todo lo que hay aquí, pobreza, todo sufrió, golpes, encarcelamiento, todo. Y termina diciendo, y por si fuera poco, bajé como un canasto de fruta. Bajé como un canasto de fruta y escapé del reino de Damasco. Así dice el Señor. Ahí lo va a leer usted por el tiempo. Pues yo voy a otras citas. Ahí está, donde dice que 40 menos 1, y después apedreado, golpeado, encarcelado, hambre, desnudez, no, por causa de Cristo. Y dijo, no le reclamo al Señor. Si sufrí por la ley, con más razón. Si yo tuve sacudida a los pies de Gamaliel, le doy gracias. Pero todo esto que tengo de los hombres, lo tengo por basura. Mas ahora he entendido que la sabiduría de lo alto es mejor que la que aprendí de los hombres. ¡Wow! Así dice el Señor en su palabra. Vamos aquí. Amén. Por lo tanto, Señor, no te reclamé nada. Que cuando estuve en Filipo, aleluya,
Y cuando estuve en Filipo, le saqué ese demonio a esa mujer divina. Y por causa de tu nombre me metieron a la cárcel. Y no reclamé, sino al contrario, alabé a Dios con himnos, con mi compañero de batalla, de milicia. Y no renuncio el evangelio. Con todo eso, seguí adelante para decirte que aquí estoy. Que aquí estoy. Esa mujer que teníamos y que adivinaba las cosas, le reprendió el demonio porque tenía unción y salió de una sola vez. Y esa fue la causa para estar en la cárcel. Estamos aquí. Y no me negué, alabándote adentro ahí, adorándote. Y ahí, no tan solo yo, las cadenas de los presos, todos cayeron al suelo y las puertas se abrieron para poder huir. Y dijo el carcelero: ven, don Pablo, los de la iglesia, aquí estamos todos. Y que ¿por qué se le iba a quitar? Porque el de arriba, el alto, había un alto, iba a pedir cuenta, sabía que le iba a matar, pero dijo: me la quito. Pablo dijo: no te hagas, aquí estamos todos. Claro, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, tú y toda tu casa. Aquellas heridas que le dio el carcelero a Pablo, la estaba curando. La estaba curando. Y creyó el carcelero, y creyó la familia, y fue bautizado. Ese es un hombre que no renegó, como muchos que aquí hay y reniegan, porque a la mejor hora me ayudan y no hay nada todavía. Dios sabe que a la mejor el corazón todavía no ha sido perfeccionado. ¿Estamos aquí? Y vemos nosotros, somos tan diferentes que a veces queremos compararnos con la gente. Si en la política y en el mundo de la universidad no hay comparación, menos en nosotros debemos ser comparados, porque tú y yo fuimos formados diferentes, tú y yo somos diferentes, amén. Tú tienes sangre O, yo tengo la A, qué sé yo. Y Dios sabe de qué manera y cómo ponerte una prueba y una lucha, porque tú no eres igual que Pedro, y tú eres pastor y el otro también es pastor, así que no soporta, porque yo soy más fuerte que él, por él es más fuerte, tú eres más débil, por eso yo te voy a bendecir ahorita, pero aquel va a dar un ministerio más fuerte, porque aguanta más los trancazos. Halo. Aquí estamos, amén. Somos tan diferentes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que a veces queremos pararnos. Un día le dice: tengo tantos años en el ministerio, como evangelista, como pastor, como maestro, como profeta, hoy últimamente como Señor, ¿y qué pasa? Dijo, me dijo una voz: déjalos ahí, todo tiene su tiempo. Así que es así, no como yo quiero, sino como Él quiere. La gloria, la honra, la alabanza es para el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos vamos al versículo 12 del mismo libro, mismo capítulo de Corintios, ¿sí? Ahí mismo quiero leer ese versículo 12:1 de 2 de Corintios. Y vamos a lo siguiente, 12:1. 12. Ok, 12:12 de 2 de Corintios. Nos vemos entonces, vamos, ya lo tiene alguien ahí, por favor. Sí. Adelante. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros
en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Wow. Dijo, en esto entiendo que tú me llamaste a lo que yo le he dicho a Corintio y a Filipo, con todas las señales del apostolado, aleluya, como diciendo, me tuvieron que orillar y yo tuve que decirlo, no era necesario, pero los corintios me orillaron a decir, y tuve que hacer la historia, decirle que fui hasta el cielo, donde dijo el Señor, eres un apóstol de los gentiles, pero ellos no creyeron, y por eso está esto. Termina diciendo, con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotras, entre ustedes corintios, en toda paciencia y por señales y prodigios y milagros. O sea, estoy completo. Dios me llamó a todo esto, a ser apóstol a gentiles, con mucha sabiduría, con mucha revelación, con mucho conocimiento, milagros, señales y prodigios. Y aún por eso me atrevo a decirle, y me glorío en mis debilidades. Sí, vamos a ver cuál es la debilidad, pero vamos con una historia, a ver una serie de citas. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Vamos a ver ahí, una de ellas, vamos a ver ahí, en Filipenses 4:13, por favor. Música, maestro, me voy a tener que mover yo acá porque es necesario. Le decía yo el día de la velada que tenemos que usar nuestra Biblia. Amén. Filipenses 4:13. ¿Estamos listos? Y es una cita bíblica que la conocemos como hablar del Salmo 23. O Evangelio Juan 36, que es muy conocido. Muy conocido entre nosotros los cristianos. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerdan de esa cita que hice una enseñanza, una predicación? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está ahí nada más de lujo esa cita. Por revelación te digo que porque esa cita aparece en los tiempos de Pablo y fue una palabra de Pablo. Pero vamos a ver por qué. Cuando digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es cuando lo tenía todo, no es cuando lo poseía todo, no es cuando estaba vencido todo, es cuando más aflicción y es cuando más angustia tenía Pablo, persecuciones, espíritu de muerte y cuánta cosa que le vino encima. Sí, ya no aguantaba y dijo, Señor, me hago fuerte, porque ahora que soy fuerte y después es cierto que a veces soy débil, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aunque él fue uno de los hombres más fuertes de los apóstoles. Esta palabra tiene que ver con sus aflicciones, con sus angustias, amén, con todo aquello de cáncer, con todo aquello de ser arrastrado, de ser apedreado, de ser azotado, con todo eso, él decía siempre esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú estés con diversas pruebas, como dice Santiago capítulo 1, en uno de sus versículos, en diversas pruebas, en diversas luchas, no te agüites por ahí, sino que fortalécete con la palabra y toma esa palabra y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que cuando más afligido, más angustiado estés en enfermedades, en accidentes, en luchas, en pruebas, en falta de economía, en todo aquello, a lo mejor con las autoridades municipales, yo no sé, a lo mejor con tus hijos que están en la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo mejor tú no eres el hombre, a lo mejor es tu hija, tu hijo, y hay aflicción, angustia, porque somos de esta materia, porque somos carne, y lo que me duele a mí, me duele a mis hijos. Así usted, a lo mejor esté soltero, entonces va a tener pruebas en su persona. ¿Por qué? Si usted camina en Dios, y recuerde que las pruebas y la lucha nunca van a ser cuando usted está en el rancho, cuando usted está en la carnicería, sino esas luchas y pruebas van a ser cuando usted empieza a caminar en Dios para que pueda soportar, porque si en la carne no va a pasar nada. Dios te va a dar una prueba, una lucha cuando empiezas a ir a caminar en Dios. Nunca te va a dar algo que te hace la carne. Dios es sabio, diga conmigo, Dios es sabio. Dios es sabio. Y Él sabe cuándo, en qué tiempo
¿Y saben cómo es esa prueba? La podemos soportar. Dios no nos va a dar carga que no podamos llevarla, sino que llevarla conforme a la fe. Así es la fe que tienes tú, mírame, así es la fe que tienes tú, así es también la prueba. No te va a permitir un demonio más alto del que tú tienes capacidad para vencerlo, sino que Él va a ponerte a pelear. Si el demonio, si la fe de 1 metro la que tiene, así será también el demonio que te va a poner el Señor para que se ejerce un ataque, una lucha y podamos vencer en el nombre de Jesús. Porque el Señor, Dios es sabio y Dios es así. Aleluya, Él ama a su pueblo y Él quiere que tengamos siempre victoria y que clame a Él y que clamemos a Él, clame a Él y Él nos va a responder y Él nos va a enseñar cosas que tú y yo no conozcamos, pero Él quiere que tú y yo le tomemos en cuenta, que tomemos a Él y a los ángeles de guerra, a los ángeles mensajeros y todo aquello y la sangre de Cristo, amén, y que podamos depender del Rey de Reyes y del Señor de Señores y la honra, la gloria, la alabanza. Vamos a la cita de 2:20, Gálatas 2:20. Estamos. Amén. Gálatas 2:20. Adelante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Bueno, pero ahora vamos a ver cómo la vida de Cristo. Recuerda que luchamos con 3 enemigos, con 3 diario. El día tiene años el Evangelio, pues gracias a Dios, para que sea frío o tibio, pero hay camino. Y si es caliente, gloria a Dios, amén. Entonces, qué bueno, amén, porque hay tibios. Bueno, pues digo, hay tibios y hay calientes. Pero a lo mejor tibio, pero hay caminas, porque estás todavía aquí, amén. Y si eres caliente, si eres mejor, amén, porque sí se agrada a Dios. Ahí va. Tenemos 3 enemigos, ¿cuáles son? La carne, el diablo y el mundo. De estos 3, vencemos fácil a uno, al diablo y a la carne. Perdón, y al mundo. Pero la carne, una vez más, la carne, el diablo, el mundo, no importa lo lógico. Al mundo lo vencemos fácil, pero también tenemos que tener de Dios. Tenemos que tener unción para vencerlo. Tenemos que caminar en Dios. Amén. Pero también tenemos al diablo, que hay que vencerlo también con la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Pero siempre y cuando tú y yo tengamos. Y porque ponemos fuera y fuera, y no hay nada. Me acuerdo que iba caminando para traer tortillas, comprar tortillas, y de regreso ya se me atraviesa el perro y se me hace así. Y digo, no, voy a probar, Señor, a ver si tengo autoridad sobre este animal. Así le digo, en el nombre de Jesús. Y la gente estaba ahí viendo ver que ellos están locos. Pero bueno, pues yo sí, en el nombre de Jesús, este me pelaba los dientes. ¡Oh! Nombre de Jesús. Te sujetas a ver qué pasa. Nombre de Jesús. No se puede. Y a través de personas sabe quién es quién. El diablo sabe que tú y yo tenemos poder o no tenemos poder, porque se venían para, ¿verdad?, darme ahí una mordida y ahí lo somete. Entonces tenemos que aprender a ver que tú y yo tenemos autoridad y poder, y tenemos que entenderlo, tenemos que practicarlo, a ver si es cierto. Que tienes que practicar con los demonios muy pequeños, porque si hay de rango, pues de rango hay. Si no puedes con un demonio pequeño, menos con grande. Entonces, y tienes que tener autoridad como quieras, tienes que tener poder. ¡Wow! ¿Por qué crees que le digo yo quién lo quiere sacar? Ya no hay quien lo quiere sacar. Antes sí, de entender que no se mete con Dios. Recuerda que los demonios salen con oración y ayuno. Y si no hay oración, no hay ayuno,
hay que vender pepitas y cacahuate, yo te regalo el canasto para que vayas a vender pepitas allá en la media Pantitlán, esquina con 14, Oriente 14. Estamos aquí. Es entender que no sirve para nada, pero qué bueno que aquí sirven. Los de Cuba son los que no sirven. Aquí todo el mundo saca demonio, aquí todo el mundo sana los enfermos, aquí los cautivos son libres en el nombre de Jesús. Y tenemos que practicar. Y yo practico con este perro color amarillo. Bueno, dije, no, aquí voy a ver qué pasa. Y sí, se me quedó así nada más. No dijo, porque podía decir, no, quedó así, trapado. Estamos aquí. Pero vamos a ver ahora que tenemos una lucha con 3 enemigos y diario tenemos que vencer. Pablo tenía debilidad, como todos tenemos debilidad hasta la fecha, hasta el día de hoy. Y al que no tiene debilidad, ¿qué está haciendo aquí? Está estorbando. Ok, dice así. Estas son palabras de Pablo. Amén. Estamos aquí. Yo quiero que usted salga, pero cambiar de transformar. No, pues, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando dice esta palabra, es que diciendo, ya no quiero saber del mundo, ya no quiero saber nada del diablo, no quiero saber nada de la carne. Estoy crucificado. Ya es la razón. Y ya no vivo yo, más vivo Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Y dicho también, ya lo vivo a Cristo en mí, y lo que vivo lo vivo en el Hijo de Dios. Como diciendo, ahora vivo para las cosas de Dios, para salvar a la gente, para sanar a la gente, para liberar a la gente, para restaurar a la gente, para cambiar a la gente, para levantar a la gente, para aquella necesidad que allá tenga usted. Y en el camino yo puedo hacer una bendición. Pero Pablo había vencido. O sea, desde la mano lo que va a decir, regresa tantito, no lo vea, ya lo vimos hace ratito. Recuerda que Pablo tenía un aguijón. Ese aguijón que tenía Pablo, se cree que era una oftalmía, un dolor en los ojos, que cuando le venía aquella debilidad tan tremenda, caía al suelo. De tanto dolor tremendo caía al suelo. Y dijo, Señor, quítamela. Dijo, no, bástate mi gracia. Porque si te la quito, no vas a ser la persona que yo quiero que seas. Wow. Muchas veces hay cosas que tú tienes que tener de parte de Dios. Algunos dijeron, no es el aguijón, por eso no. Sí, aguijón es cuando es verdad, sinceramente tú tienes que caminar en Dios. Porque si andas con la mentira, el chisme, la hipocresía, el odio, no, se cree que el aguijón era algo que Dios había permitido, porque Dios le había dado esa cosa tan tremenda ahí en el tercer cielo. Y se lo va a decir al final de qué se trata. Amén. ¿Cuál era el aguijón? Y que tenemos que entender que si ese aguijón Pablo había sido quitado de parte de Dios, no hubiera cumplido Dios su propósito. En muchas ocasiones a lo mejor hay cosas que vienen a nosotros y que tenemos que, a lo mejor nos estorban, pero nos duele, pero a lo mejor Dios está en el asunto para que podamos cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. Como un personaje, ¿verdad?, de aquí, no digo nombre, que iba a viajar, no viajó, y yo entendí que Dios permitió que hubiera eso para que no viajara, porque las cosas hubieran sido peor. Yo lo entiendo por el Espíritu. Hay cosas así. Y tenemos que entender que hay cosas que no es el ministerio, pero se trata de algo que a lo mejor está previniendo el Señor. Es que se trata de que se venían de Toluca y después sucedió que había algo que se descompuso el auto. Estoy hablando de tiempo atrás y no se pudo arreglar el asunto, porque después entendimos que vino un edificio que se caía junto a la orilla de la carretera y no funcionó el auto y se murió gente con auto. Porque Dios previene y a veces queremos nosotros ser necios y no entendemos, pero Dios es para bien siempre todas las cosas. Bueno, entonces vemos aquí 3 enemigos, pero vemos aquí que surge esta palabra y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, como diciendo, Señor,
he terminado todo, ya no quiero saber del mundo, ya no quiero saber de la carne, aquí estoy crucificado. Quiero que lo que yo vivo, lo vive yo en ti, para la obra tuya, totalmente. Entonces, Pablo dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Sí? Y esa palabra tiene que ser ahora para nosotros. Entonces, Pablo luchó 3 veces para que le dijera: quítame este aguijón, quítame este azote que tengo. Dice que le permitió un demonio que lo azotara cada vez que viniera eso que tenía, esa debilidad que tenía, lo azotaba ese demonio de parte de Dios. Así hay cosas que a lo mejor Dios va a permitir. Tú tienes un ministerio, va a permitir, ¿verdad? Conforme a tu fe y conforme al llamado, va a permitir un azote. ¿Para qué? Podamos caminar en Dios y se cumpla el plan de Dios, el propósito de Dios, la meta de Dios. Vamos aquí. Entonces vemos aquí algo muy tremendo. Pablo terminó, y cuando terminó, cuando él entendió que esta palabra nació tremendamente, esta palabra ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces dejó de ser azotado. Dejó de ser azotado y esa debilidad se le quitó. Cuando nace esta palabra, se le quitó esa debilidad. O sea, era un apóstol ya, sanando, liberando, restaurando, cambiando vida, todo. Pero estaba esa debilidad. En Pablo estaba esa debilidad. ¿Cuál era? Se la voy a decir al final. ¿Cuál era? Al final. Estamos aquí. Cuando esta palabra surge en Pablo, deja de ser carnal, deja de ser del mundo totalmente, deja de ser instrumento del diablo. Todos los 3 Goliat son vencidos, los 3 enemigos son vencidos. Y juntamente contigo estoy crucificado. Ya no vivo para el mundo, ya no vivo para el diablo, ya no vivo para la carne, sino para ti. Tremendo esta palabra, amén. Y le hemos pasado por alto. Pero esta palabra también es para usted y para mí. Pero tenemos que caminar en Dios. No podemos vivir un evangelio barato. ¿Sabes cuál es un evangelio barato? Lo que vive la gente que, no, yo no oro, yo no ayuno, de vez en cuando. No. El estilo de vida que tenemos que tener. Tenemos que ser gente, aleluya, como la apóstol Pablo, y aún mejores. No porque queramos competir, porque la casa posterior será mayor. Así ha dicho Jehová, los ejércitos. Y si él fue un hombre sabio, si él fue un hombre con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, con mucha revelación, tú y yo vamos a ser mejores. No porque yo quiera, sino porque su palabra lo dice. Amén. Entonces, ay, que fue el apóstol Pablo. ¿Y qué tiene? Que haya sido el apóstol Pablo, Moisés, Eliseo. No, su palabra no está presa. Aquí hay hombres mejores que pueden haber hombres mejores que Eliseo, mejores que Pablo, mejores que Moisés, pero todo depende de nosotros, en la manera que tú y yo nos metamos con Dios. Esto no va a venir nada más así, dame unción, dame poder, no. Todo esto tiene un precio. Una cosa es el llamado, la otra cosa es pagar el precio. Digo, no, Señor, tú me llamaste, ahora te aguanta. No. Si Dios no es un títere. A veces, te aguanta. Tú sí que dijiste que soy profeta y aquí estoy esperando para que yo sea profeta, para oír la voz. Así. Dios te llamó ahora. Si el Señor pagó el precio de 48 noches, ¿quién soy yo para no pagar? Queremos nosotros como decir, Dios está mal, enderezate. No, queremos a veces como gobernar a Dios. No es que yo quiero hacerlo así, es que allá la iglesia, allá, pero acá no. Somos una iglesia de poder por la misericordia. Somos una iglesia de poder y de autoridad por misericordia. Somos una iglesia de poder y de autoridad por misericordia. Amén. Está hecho. Amén. Estamos aquí. Puedes ver una danza muy bonita en otro lado, y con pandero, y con todo de lo que tú quieras, y hasta ahí. Pero hasta ahí. Como decía la hermana, cuando fui a una iglesia grande, brinqué, dice. Y vi el Espíritu Santo y vi, dice, ángeles, pero también vi, y abrió los ojos el Señor, y vi como la gente brincaba y saltaba, pero brincaban demonios con él. Porque es una iglesia que solamente es una mecánica.
Pero aquí se brincan y se saltan, pero también vemos la gloria de Dios, amén, porque hay oración, porque hay ayuno, amén. Si no, también brincaban los coros de demonios. Pero gracias a Dios que aquí brincan los ángeles con nosotros. Por la misericordia y la honra y la gloria y la alabanza es para el Rey de Reyes y ese es el Señor. Gracias. Cristo vive. Y vemos nosotros la trayectoria ya de Pablo. Ya Pablo es un hombre que dejó el Goliat, que dejó la carne, que dejó el mundo y que dejó al diablo. Totalmente lleno, ¿verdad? Se llena del Espíritu Santo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, decíamos otra vez, con mucha unción, con mucho poder. Amén. Pero ahora nosotros, hasta aquí vemos una parte, pero vamos a ver ahora los frutos tremendos de este hombre. Amén. Que lo hemos visto en su palabra, como este hombre resucitó muerto, como este hombre, la víbora, no le hizo daño. Él dijo, mira, dijeron los bárbaros, los hombres naturales, dice, mira, ando lleno de la justicia. ¿Sí o no? Y dijo, lo prendió la víbora. Estaban esperando, que sabían que esa víbora era mortal. Estaban esperando que cayera al suelo muerto. Dijo, y cuando no cayó muerto, al mismo tiempo dijeron, lo va a matar la víbora. Ya, porque sabemos, usted sabe su tierra qué tipo de animales hay. Amén. Sí. Dijo, no me importa, ando huyendo de la justicia. Y sin embargo, no era así. Lo llevaban preso. Sin embargo, le prendió la víbora. Y aquellos naturales, aquellos hombres de aquel lugar, dijo, quiero ver a qué hora caí. Y no cayó. Dijo, es un Dios. Porque no murió. ¿Sabes qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Vemos nosotros ahí los frutos de un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que a lo mejor usted ha ido en un autobús y todos son asaltados, menos tú. Es cierto fruto, porque está lleno, amén. Dijo todo, pero si ya está vacío, también a ti te agarran más que aquellos. Por ser hijo de Dios. Y acaban. Digo, este está encolchado, este me lo reservo yo. Pero lleno, nada más te va a pelar los dientes. Estamos aquí. Estamos aquí. Si se lleno del Santo, no va a pasar nada. Amén. Y podemos ver frutos y frutos y aleluya del apóstol Pablo. Te lo voy a hacer rápido así. ¿Se acuerdan de que él escucha su discurso? Sus sermones eran de 4 horas, muy largo. De repente ya estaba en la parte alta y un joven caía al suelo. Y él dijo, alguien se mató. Dijo Pablo, sí, no, se mató. Estaba muerto. Levántate, en nombre de Jesús. Resucitó. Así, sentando Pancho, estamos aquí. Digo, así de fácil. Que tenía la unción, tenía el poder, tenía la autoridad, amén. Y podemos ver tantas cosas, amén, enfrentándose con tantas cosas, amén, venciendo las adversidades tremendas en el nombre de Jesús. Pero vamos a una cita bíblica, ¿qué le parece? Y en donde su ministerio totalmente brilla y cumple el plan de Dios, se cumple, ser procesado. Dios conmigo, ser procesado. Y a Pablo fue procesado. Y tú y yo tenemos que ser procesados para después cumplir lo que Dios tiene en cada uno de nosotros. No podemos decir, yo quiero ser ya un profeta, sin pruebas, sin lucha. ¿Sabes qué pasaría? Si Dios por la palabra te lo puede dar. Te puede decir, eres un apóstol de la noche a la mañana, eres un profeta de la noche a la mañana, y con poder y autoridad. Pero ¿sabes qué va a suceder? Va a pasar, que esto va a pasar como el hijo pródigo, que no le costó nada y todo lo derrochó. Así puede ser esto. El ministerio puede acabarlo hasta él mismo se puede acabar. ¿Por qué? Porque no fue procesado. Todos nosotros tenemos que ser procesados para poder obtener lo que Dios tiene trazado en cada vida, en nuestras vidas. Y si no, no va a pasar nada, al contrario. Tenemos que ser procesados. Es como en la universidad, el que va y se inicia, y no es iniciar, es llegar a la meta. Amén.
Es un proceso para triunfar. Entonces, todo ministerio tiene que ser un proceso para triunfar en la vida y llegar a la meta que Dios quiere que lleguemos. Todos tenemos un destino y algo que cumplir aquí en la tierra. ¿Estamos aquí? Vamos a la cita bíblica para que me acompañen, por favor. Vamos ahora al libro de, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a Filipenses. Estamos terminando ya. Filipenses 1:21. Vamos a ver cómo cambia la historia de Pablo cuando ya totalmente es cambiado. El aguijón, ¿verdad? El demonio se retira porque él venció. Amén. Y cuando él venció esa debilidad, entonces el demonio que lo azotaba se fue. Amén. Pero ahora vemos un cambio totalmente en Pablo. Ya había vencido al mundo, al diablo de la carne. Con eso había pruebas y luchas, pero ya había sido conformado conforme a lo que Dios tenía. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Había establecido las iglesias que querían que Dios, de verdad, toda la iglesia que Dios ya tenía, como Dios sabe en nuestra vida, cuál va a ser la meta, cuál va a ser el proceso, cuál va a ser el decir yo tengo que ser esta persona, ya Dios lo sabe. Amén. Pero no lo puede decir antes de tiempo. Entonces todo Pablo había sido procesado y había establecido iglesia. Amén. Y había cumplido lo que Dios quería que cumpliese. Porque para mí el vivir es Cristo. Ya vivía en Cristo totalmente al 100. Totalmente al 100 vivía. Y estableció lo que Dios quería que estableciese. Amén. Y dijo, bueno, he terminado. He terminado. Así que, Señor, de buena gana quiero ya morir. El morir es ganancia. Señor, esta carne la sometí en todo y nunca renegué la prueba, la lucha que tú permitiste. Por lo tanto, Señor, estoy listo. Aquí estoy listo. Siento que he terminado la carrera que tú me encomendaste aquí en este planeta. Y si muero, en ti es ganancia. Pero si tú me permites más vivir, ayúdame, porque yo ya quiero vivir. Ya estoy listo para viajar. Estoy listo y he terminado la carrera. He terminado lo que siento por lo que tú me has dado aquí en la tierra. He terminado todo. Por lo tanto, espero que me recoges. Ayúdame. Pero si me necesitas otro poco más, ayúdame. Siento que he terminado. Y vamos para terminar esta parte. Y como él dijo, ¿sí? Vamos a hacer de Timoteo 4, 6 al 7. 4, 6 al 7. Y esto es lo mismo. Todo aquel que tiene ministerio, aún no tiene ministerio, tiene un proceso. Tiene un proceso. Segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo. Capítulo 4, versículo 6. Amén. Todos tenemos que ser procesados. Todos tenemos que de una manera cumplir el plan de Dios. Y es mejor cumplirlo aquí que en el mundial. En el mundial puedes morir antes del destino de Dios. Cuidado. ¿Cuántos no han muerto antes del destino de Dios? Muchos. Y que Dios quería que usted caminara en Dios. Pero como no caminara en Dios, es una piedra de tropiezo. Dios una vez te quitó la vida. Así que pasa. Por eso estamos aquí. El mejor hombre o mujer es caminar en Dios. Es la mejor vida. El hombre puede ser millonario, empresario y tener todos los placeres y viajar alrededor del mundo e ir a los 7 lugares más famosos y que puede ir a comer lo mejor, el platillo que es más caro porque tiene dinero y porque a lo mejor es famoso y a lo mejor naciones donde a lo mejor te diviertes y te gozas y con todo eso ese hombre es infeliz porque no tiene Cristo. Ya nada más, porque no tiene a Cristo. Se puede ir a las 7 maravillas, donde están las 7 maravillas, el mejor platillo, todo. No tiene a Cristo, es un ser limpio. Porque yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Está cercano. Pero hay una parte que dice, ya te nada más cómo iba a morir. Sacrificado. Porque así fue.
Él estaba preparado. Era un hombre colérico, un hombre fuerte, un hombre, como diciendo, por tu causa, lo que tú quieres. Hombre valiente, hombre fuerte en Dios, totalmente, con carácter, pero ahora en Dios. Carácter moldeado en Dios, para todo lo que se requiere. Estamos aquí. Amén. Vamos al versículo 7, por favor. Fíjense nada más, esa palabra es la que nos tiene que llevar hasta el final del camino a cada uno de nosotros. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. O sea, Señor, todo he hecho en ti. Lo que tú me pusiste de pruebas y lucha, lo soporté. Lo que tú quisiste de salvar a la gente, de establecer iglesia, lo hice. Hice todo lo que hice por causa de tu nombre. Sí, apedreado, sí, golpeado, arrastrado, aleluya, azotado, 39, 40 menos 1, 39, hablando de azote por los judíos, por mi indignación, por los de ahora sí los gentiles, en alta mar, náufrago en alta mar, perdido en alta mar, y todavía por las iglesias que me diste, que levanté, he sufrido oración, ayuno, guerra, intercesión y todo esto por causa de ti. Y hoy, dice el Señor, terminando toda la carrera del apóstol, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado, Señor, el caminar contigo. El caminar contigo hasta el final del camino. Por tanto, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. El hombre es uno de los hombres más sabios del Nuevo Testamento. Un hombre con mucha revelación, con mucha sabiduría y con mucha unción. Hoy el Señor te dice y te invita como a usted y a mí a decir, ser imitador de mí como yo de Cristo. Él mismo lo dijo, ser imitador de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos quieren imitar a este hombre? Dios quiere conforme al llamado y conforme a tu fe. No igual, porque somos diferentes. Conforme al llamado. Si el llamado es fuerte, así también las pruebas son fuertes. Pero también la gloria de Dios es fuerte. La gloria del Señor será grande en tu vida. Amén. Si tu ministerio es chiquito, así es la fe. La que Dios va a permitir las pruebas y la lucha, así será tu ministerio. Pero hay que conformarse, amén. Entonces, Dios quiere llamarlo y capacitarlo y ser probado, aleluya, metido por el fuego, amén. Hasta que el oro, usted sabe que el oro se puede derretir, no sé a cuántos, a 1000 grados, no sé más, y tenemos que ser derretidos, amén. Pasado por el fuego, pasado por el agua, pasado por el desierto, aleluya. Y aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pases por el agua, no te vas a inundar ni te vas a negar. Aunque pases por el desierto, en la madrugada no te vas a morir de frío. Aunque pases por el desierto a mediodía, no te vas a morir de calor. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Jesucristo va por delante, va por delante, va por delante como grosso gigante. Y la honra, la gloria y la alabanza, que para el Rey de Reyes. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias. Dios quiere que pasemos pruebas y luchas. Dios quiere que pasemos procesados. Yo me acuerdo de cuando terminó, hace un tiempo atrás, dije al Señor, yo ya no quiero pruebas y luchas. Y dijo al Señor, entonces no puedes crecer, ahí quédate. Señor, ayúdame. Entonces tenemos que pasar, amén. Cuando usted ya no quiere pruebas y luchas, aún no hay que quedarse. Entonces tenemos que pasar la prueba hasta ser pulido y ser moldeado en esa persona que Dios quiere que sea. Amén. Póngase de pie y hemos terminado. Que lo que el Señor hizo con este hombre, también lo que el Señor quiere hacerlo también contigo. ¿Verdad? Diferente, porque somos diferentes. Amén. Conforme a tu fe, hacer la prueba, hacer la lucha para llegar al ministerio que Dios tiene.